Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues también con mucho gusto estar contigo y con tu auditorio por allá en Sonora. El día del maestro, ¿verdad? Parece Día de las Madres, ahora día así, 1 de mayo, ¿no? Pero nosotros tenemos que trabajar, Eduardo. A ver, ¿cómo ves con lo que propuso ayer el presidente? No sé si tengamos ahí el audio un poco de lo que dijo de lo robado, porque crear un instituto de lo robado para devolverle al pueblo lo robado. Pareciera una broma, pero no es, va en serio. Aquí se presumió que en Sonora la fiscalía dice que tiene decomisados 500 millones de pesos. Así lo tiene diciendo hace 3 años, ¿no? 2 años, pero no se sabe en qué decomisó, qué va a ocurrir con eso. Nomás han dicho que devolvieron 20 millones de pesos del sexenio anterior. Es todo. Pero, a ver, ¿tú cómo valoraste lo que dijo el presidente y cómo pudiera operar? Tú como Lo especialista. dices, lo dices muy bien. Esta no es una historia ni siquiera nueva. La hemos escuchado desde hace 35 años, ¿no? Digamos, las dos grandes críticas al sistema anticorrupción mexicano, no me refiero al sistema nacional, que es la figura de coordinación, me refiero a la política anticorrupción del país, es primero que no va por las redes completas, ¿no? Te va por un personaje visible, lo va rostizando durante muchos años y finalmente queda libre porque un juez encontró un tecnicismo, digamos, lo que llamamos coloquialmente impunidad. Y la segunda parte es que jamás se recuperan los activos en beneficio de la gente, jamás. Pero esta historia no es nueva. Tenemos un área completa en la Secretaría de Hacienda, que es la que van a tratar de reformar, que es el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Tiene un nombre pues complicado, lo cual le hace muy fácil al presidente crear un nuevo instituto, ¿no? Para recuperar lo robado, porque ya existe, que es el SAE, y el SAE pues recupera poquito, ¿no? De lo que le toma del crimen organizado, de lo que confisca por corrupción, de lo que tienen en otras materias, pues lo que termina haciendo es subastándolo y los recursos entran a financiar efectivamente pues carreteras, escuelas y todo lo que esté dentro del gasto público, ¿no? Es una herramienta que tiene muchos años y que ha sido ineficaz por muchos años. El cambio de nombre no va a resolver la eficacia, eso me queda muy claro. El que podamos comunicar mejor a qué se dedica ese organismo de Hacienda no va a hacer que crezcan en automático las cifras. ¿Por qué? Porque lo que se requiere, fíjate qué paradoja, es primero que la Fiscalía General de la República funcione bien, que sepa de asuntos de delitos económicos, que pueda identificar bien dónde están esos recursos desviados, que sepa cooperar con otras instituciones dentro y fuera del país para poderlos rastrear y que finalmente, ya que los tenga identificados, que logre que un juez identifique que estos recursos son de procedencia ilícita o ilegal, se pongan a disposición de la Secretaría de Hacienda y luego la Secretaría de Hacienda, a través de este instituto para devolverle el dinero robado a los ciudadanos, pues lo que haga es que tiene que vender esos activos, como se están vendiendo, por ejemplo, el avión presidencial, que por cierto no se ha vendido, ¿no? O como se están vendiendo patrullas o automóviles de lujo que estuvieran en Los Pinos, y bueno, y con ese dinero lo vuelves a poner en el presupuesto, lo etiquetas y dices que se construyó una escuela. Digamos, si ese es el esquema que se planteó y por lo que sonaba ayer en el discurso presidencial es básicamente el SAE con un mejor nombre y con una intención de etiquetado más claro, pues lo que vamos a empezar a ver tomará muchos años, muchos años, porque son procesos complejos. Si se meten por la vía de extinción de dominio, que es la vía más rápida, pues ellos mismos plantearon la trampa, porque lo que aprobó el Congreso en esta materia hace apenas unas semanas, en lugar de separar, de desvincular el proceso de extinción de dominio, que es decir, la capacidad del Estado de confiscar los bienes que son de fruto de corrupción o de procedencia ilícita o del crimen organizado, lo conectó con el proceso judicial y entonces volvimos al mismo tema, ¿no? Siempre que un juez los bienes que fueron extinción Se de está, dominio. se está cortando la comunicación. A ver, Eduardo, ¿Ahí ¿estás? me Ahí, escuchas ahí mejor? está. Adelante, adelante, por favor. Sí, lo que te decía es, pues ojalá que sí venga un cambio profundo y estructural porque, digamos, esta película pues la hemos visto por muchos años y además los resultados son muy claros, ¿no? Mientras que México, creo que en toda la historia de extinción de dominio ha recuperado 7 millones de dólares, en toda la historia de la ley de extinción de dominio, en un año
Colombia anda en el orden de los cientos de millones de dólares y los Estados Unidos en miles de millones de dólares. Entonces, claramente, digamos, necesita algo más que un cambio de nombre ese organismo de la Secretaría de Hacienda y ese nuevo instituto que se planteó ayer. Es decir, ¿sería una extensión del SAE, dices, del sistema de administración en el Es el SAT? SAE, básicamente va a Sí. ser el SAE, ¿no? Porque la figura ya existe en la ley, ya opera, ya tiene mecanismos jurídicos para hacerlo. Lo que le dan es un nuevo nombre y le dan un sentido, ¿no? Digamos, correcto de justicia social, ¿no? Es el servicio de administración y enajenación de bienes. Los estados que están duramente afectados por el narcotráfico lo conocen bien, porque todo el mundo sabe una historia, ¿no? Donde se le incautó una Cessna o un Grumman al narcotráfico y luego lo recupera en la subasta, ¿no? Creo que todos hemos escuchado alguna historia así, ¿no? Se subasta, casualmente lo subasta el SAE a un precio muy bajo y lo recupera el propio criminal a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda. Entonces, es una institución que, digamos, que ha ido mejorando gradualmente en los últimos 15 años, 20 años, pero no al ritmo que se necesita para que realmente ponga a temblar a quienes desvían recursos. Perdóname que ponga el ejemplo más trillado, que es el de el exgobernador Borge en el caso de Quintana Roo. Borge y su red de corrupción, lo que se ha conocido en la prensa como los piratas de Borge, se robaron 8.500 predios de la Riviera Maya, ¿no? ¿Sabes cuántos ceros tiene eso, no? Digamos, deben ser cientos de veces más grande de lo que se haya robado Javier Duarte en Veracruz, ¿no? Y pues el gobernador Borge sabe muy bien que incluso, ¿no? Si lo llegaran a procesar en México, si terminara cumpliendo una sentencia y llega a un acuerdo con la Fiscalía para 3 años y medio, pues al final se va a quedar él y su banda criminal, digamos, con 8.500 predios en la Riviera Maya para siempre, ¿no? Entonces, de esa escala es el problema, y cuando oyes que recuperaron 10 millones o 3 millones, pues sabes muy bien, ¿no? Que en realidad fue un pequeño acuerdo con la red criminal para que les entregara unos cuantos millones a cambio de mantener los miles de millones que pueden valer 8.500 propiedades en la Riviera Maya, ¿no? ¿Lo verías más funcional entonces, por último te pregunto, o hay que esperar cómo vendría la propuesta? Porque solo fue una propuesta ayer de discurso que Exacto, se me... lo que anunció ayer el presidente es que va a presentar una iniciativa, ¿no? En los próximos días, probablemente en septiembre. Hay que ver con mucho cuidado la iniciativa. La intención política pues es la correcta, ¿no? Es resignificar el dinero que ha sido desviado y volverlo a incorporar a la nación. No es la primera vez tampoco se hace eso. Te acordarás que con la Estela de Luz, por ejemplo, se creó un centro de cultura digital de la Secretaría de Cultura, ¿no? Donde está la Estela de Luz, y bueno, no hay habitante, por ejemplo, de la Ciudad de México que nos siga diciendo que pues, la Estela de Luz es un monumento a la corrupción, ¿no? Digamos, aunque lo trates de resignificar. Creo que la intención es la correcta, hay que ver la parte técnica y sobre todo hay que ver que se ponga en estándares internacionales, porque si no está en el orden de los cientos o miles de millones de dólares recuperados y reincorporados, para el tamaño de nuestra economía, te lo digo con mucha sinceridad, pues va a ser muy poco lo que haga este nuevo instituto. ¿Cuántos aproximadamente se recupera en el año o se ingresa al SAE de lo que se roba, por ejemplo, o de lo que se decomisa al robo, al crimen organizado? ¿Hay alguna estadística que dé un Sí hay una ejemplo? estadística. Mira, nada más que ocurre al revés. Como tú no sabes, o sea, tú lo puedes evaluar, pero no Sí. sabes en cuánto lo vas a vender, ¿no? Ujú. Entonces, por eso doy este dato que yo creo que es demoledor. O sea, desde que hay ley de extinción de dominio a nivel federal, todo el aparato del Estado mexicano ha recuperado 7 millones de dólares. Piensa que la extinción de dominio se aplica en el narcotráfico. Dime en cuántos meses se mueven 7 millones de dólares en el narcotráfico y el crimen organizado en el país, ¿no? En semanas, ¿no? Si o sea, 7 millones de dólares para mí y para ti seguramente son una fortuna, pero para el tamaño del mercado del crimen organizado es una broma, ¿no? Para que nos demos una idea,
$7 millones debe ser más o menos lo que recupera al día Estados Unidos en temas de extinción de dominio vinculados con crimen organizado y narcotráfico, ¿no? Pues para que te des una idea de lo poquito que es, ¿no? Entonces, pues aunque tú incautes 100,000 propiedades, cosa que tampoco ocurre, ¿no? Si tú incautaras 100,000 propiedades, pues no puedes saber exactamente cuánto valen esas propiedades hasta el momento en que las vendas, ¿no? Por eso el instituto, ¿no? o el Servicio de Enajenación de Bienes lo que hace es que los toma y los subasta tratando de obtener los mayores recursos. Ahora, te acordarás también de otro caso muy sonado, el caso del señor Llegón, ¿no? ¿Te acuerdas los $220 millones que encontraron al principio de la administración Calderón? Pues durante muchos meses hubo una danza de las cifras, ¿no? De dónde Sí, estaban, qué los había utilizado la PGR, qué recursos habían sido efectivamente determinados como ilegales, en fin. Lo que te quiero decir es que 200, o sea, imagínate, en una operación se encontraron 220 millones de dólares y todo el sistema mexicano recupera $7 millones, ¿no? Para que veas lo poquito que estamos recuperando. O sea, ¿cuánto cuesta, perdóname, un terreno en la playa en Cancún, ¿no? No vale $7 millones, ¿no? no, hombre. Me encantaría, digo, armaríamos muchos mexicanos vaquitas y cooperativas para irse a comprar uno. Lo que te quiero decir es, si no se hace en serio, no va a generarle riesgo a quien participa de la corrupción, ¿no? Muy interesante. Eduardo, como siempre, te agradezco mucho tu tiempo y estamos en contacto. Es un gusto platicar contigo y con tu auditorio, de verdad lo aprecio mucho. Igualmente, Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana, sobre esta información. Corte y vuelvo con Lorenzo Meyer, Día del Maestro, el caso Genaro Navojoa. Verá usted, declararon culpables del asesinato de este joven que lo había reportado como suicidado y mucho más.